Continuamos ahora con la segunda conferencia del día de hoy, que es la impartida por la doctora Virginia Guillot, que trae por nombre La identidad europea, utopía o realidad, algunas claves necesarias para su construcción, donde nos hablará sobre esa identidad europea como un proyecto para el cual se deben de idear algunas señas que sean identificativas, que sea un constructo, digamos así, un poco fruto de todos. Nos hallamos ante una persona sumamente formada, pues uno cuando lee su currículum de repente se sorprende con aquello de que no solo es que sea profesora titular de la Universidad de Sevilla en el área de pensamiento educativo contemporáneo, sino que además es doblemente doctora, y todos aquellos que hemos pasado por hacer la tesis sabemos que es sumamente costoso hacer una como para ya hacer dos. Una de ellas es en el área de filosofía política y la otra es en el área de pedagogía. Entre sus múltiples publicaciones destacan dos libros. Uno es Democracia, Ciudadanía y Educación, que de hecho junta sus tres áreas esenciales de conocimiento, y la otra sería Reconstruir la ciudadanía. Junto a esto hay un montón de capítulos de libros y artículos en revistas especializadas que no voy a leeros, pero que de sobra avalan la calidad de la ponente que tenemos a continuación. Sin más, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar mi ponencia, y como no podía ser de otro modo, quiero agradecer al profesor Joaquín José Marco la invitación a este curso, así como a la Concejalía de Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Valencia y, bueno, sobre todo también a todos los que hoy, en esta tarde del lunes, estáis aquí precisamente intentando, como también ya ha dicho el director del curso, reflexionar un poco sobre Unión Europea y sobre lo que supone un poco ser ciudadano o ciudadana europea. Me ha gustado mucho, como antes he dicho en mi intervención, la conferencia anterior, porque además me ha puesto ya la alfombra roja completamente a mi ponencia. O sea, más bien ya es casi puntualizar algunas cosas, sobre todo en cuanto a cómo entender la identidad europea. Mi ponencia la he querido iniciar con una cita un poco larga, pero me parece también muy representativa, que es del ex canciller alemán Helmut Schmidt. Dice así: sin un mínimo de ética común, ninguna sociedad puede vivir a la larga en paz consigo misma. Sin un mínimo de consenso ético en las naciones europeas, tampoco la Unión Europea podrá mantenerse unida con el paso del tiempo. Antiguamente, no solo las iglesias eran portadoras de normas éticas, sino también los filósofos, las universidades, los grandes ilustrados, los grandes pedagogos. En el siglo XX los acentos cambiaron. Europa necesita una ética comúnmente aceptada, que abarque derechos y deberes. De hecho, esta ética común, herencia de siglos pasados, existe ampliamente, aunque más bien en el inconsciente de las personas. Me parece deseable que nuestros líderes políticos y espirituales la hagan aflorar a la conciencia pública europea. Sirva, como digo, esta cita del ex canciller alemán Helmut Schmidt, personaje estrechamente ligado al proceso de integración europea, para adelantar una de las primeras conclusiones de esta ponencia. A lo largo de la misma procuraré mostrar que el núcleo básico de lo que podríamos llamar identidad europea, una identidad que para el principal propósito que se le postula, el de ser fuente de cohesión entre los ciudadanos y ciudadanas europeas, solo puede ser entendida como algo en construcción, esa identidad, digo, debería basarse en la apuesta decidida, clara y responsable por unos valores compartidos. Pero yo voy a intentar ir un poco más allá de esta primera conclusión y voy a procurar mostrar una teoría de la justicia que se instalaría como el maravilloso e ilusionante horizonte al que, de ser aceptada, habrían de dirigirse los diferentes esfuerzos de las políticas europeas en los más variados campos, desde la política económica hasta la educativa, desde la política exterior hasta la política científica. Dicha teoría de la justicia no es invención mía, sino que detrás de ella se encuentra la filósofa Martha Nussbaum, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el 2012, y un sinfín de ilustres nombres, entre los que destaca el del economista y filósofo bengalí, Premio Nobel de Economía, Amartya Sen. Una teoría que, entre otras cosas, va a cuestionar ese término tan querido en la modernidad como es el término de progreso, y que ha ido derivando en rumbos que han descuidado el papel esencial que juega la persona y su dignidad como ser humano.
y todo ello sin olvidar quizá el rasgo esencial de esa Europa sobre la que nos disponemos a reflexionar, su enorme y rica diversidad, que escapa de cualquier intento de encasillamiento, de enclaustramiento en proyectos europeos que no la asuman como su condición a priori. A través del desarrollo de esta ponencia, intento corresponder a la finalidad que otorgó a la ética política el siempre recordado profesor Aranguren, la de enseñarnos cómo debe ser y organizarse la sociedad y conforme a qué principios debe gobernarse para que esa sociedad y ese gobierno sean justos. Un término central sobre el que se nos invita a posicionarnos es el de identidad. Dicha palabra parece sugerirnos la existencia de rasgos, de características que definen claramente a una entidad. Probablemente, si a mí se me preguntase ¿y cuál es tu identidad?, yo hablase de una serie de cualidades, de pertenencias, como dice Amin Maalouf, que permitirían que otro sujeto me reconociese, esto es, me identificase. Yo diría, por ejemplo, que soy una mujer sevillana, de padres con un valioso capital cultural, aunque no económico, en la cuarentena, que soy profesora, amante de la filosofía moral y política y del pensamiento educativo, aficionada al cine, aunque no al de terror, etc. Bueno, aquí tenemos, pues, una primera idea importante de la identidad. No se basa en un único rasgo, sino en muchos, que además se relacionan entre sí, se encuentran interconectados. Puede que de entrada algunas personas puedan no vislumbrar rápidamente la interconexión, pero, por ejemplo, es más que probable que la mayoría de las características que me definen, y no digo todas porque suelo huir de las generalizaciones, ya que normalmente son falsas, tengan el contenido que poseen en virtud de otro rasgo. Por ejemplo, es más que posible que mi afición al cine hubiera sido difícil que existiera si yo hubiese nacido en determinadas partes del mundo donde la principal preocupación de los habitantes es procurarse un sustento que le permita la vida, o simplemente si yo hubiera nacido en una familia española que hubiera tenido que vivir en condiciones de miseria. Es más que probable que sin unas circunstancias particulares de mi existencia, como el amor de mi madre por el magisterio, yo no hubiera sido contagiada de la pasión por educar y por reflexionar sobre la educación, o su gusto por la argumentación de todas y cada una de las decisiones que tomó por mí en mi periodo de infancia y juventud, seguramente impulsó mi pasión por el debate, por el diálogo y la argumentación crítica, y desde luego sí que mejoró mi propia capacidad de argumentar para defender todo aquello en lo que difería de su opinión. Hay otro aspecto de la identidad que quisiera resaltar, y es su carácter procesual, dinámico, siempre en evolución. Mi identidad, que según lo que acabo de plantear no es mera suma de pertenencias, más bien podríamos hablar de interrelación entre pertenencias, de un tejido formado por hilos de muy diversa composición, no es algo estático, sino que se va modificando a lo largo de toda la vida. No podría ser de otro modo, puesto que la propia vida es evolución, es cambio, es progreso. Siguiendo con el ejemplo anterior, hubo un momento en que las matemáticas eran mi gran pasión, hasta el punto de que hubiera deseado ser una profesional de las mismas. Hubo un momento en que creía que ciertas relaciones personales nunca podrían extinguirse y defendía esta proposición a capa y espada. Hubo un momento en que disfrutaba con películas que ahora me parecen casi insoportables. En esa época, todo lo dicho formaba parte de mi identidad, eran algunas de mis pertenencias y ahora ninguna de ellas las reconozco como tales. Por último, y es quizá una de las ideas fundamentales acerca de la identidad, buena parte de lo que identificamos como propio, como aquello que nos distingue de los otros, como algo que nos define de manera más clara, está formada por nuestros sueños, por nuestra expectativa, por aquello que queremos ser. Y no voy a seguir con mi ejemplo personal, mas piensen ustedes que el cumplimiento de las conclusiones de esta conferencia formarían parte de mi sueño, pero creo que no es difícil de comprender que aquello sea lo cual vamos dirigiendo nuestras actividades, aquello por lo que luchamos pero que aún no hemos logrado, nos define a veces de manera mucho más certera que nuestra posición presente. Dirán ustedes, ¿y cuándo nos va a hablar de Europa? ¿Cuándo se va a referir a esa identidad europea? Ahora le toca el turno. Gracias a la reflexión anterior, espero que mis conclusiones sean más comprensibles. Dado que al proponérseme la presente ponencia, dicha identidad se conectó directamente con el término ciudadanía europea, podemos preguntarnos, ¿en qué nos basamos para considerar que entre los Estados hasta el momento integrantes de la Unión Europea,
que a simple vista pueden resultar tan dispares, afirmemos la conexión que señala la palabra identidad. ¿Acaso un espacio geográfico bien definido, con fronteras precisas? ¿Un pasado común? ¿Una tradición cultural compartida? ¿Y qué hacer si nada de esto vale? ¿Cómo actuar si no podemos echar mano de lo creado? ¿Pierde sentido el proyecto? ¿Podemos pensar en una ciudadanía europea sin identidad? Los interrogantes impelen, pues, a la compleja labor de buscar rasgos compartidos por estos Estados miembros, rastrear un núcleo aglutinante para el diseño de esa identidad europea o manera de ser colectiva de los europeos, como la llama Carlos de Lama. Evidentemente, no hay una lengua común, tampoco unos límites geográficos claramente definidos, y menos aún si nos referimos a esa Unión Europea que no deja de crecer. ¿Apelamos a la historia? De poco sirve acudir a ella en búsqueda de lazos comunes, porque frente a escasos proyectos de unidad y nunca exentos de conflictos, como el Sacro Imperio Romano, hallamos infinidad de casos de luchas entre los países que ahora componen la Unión Europea. Quizás los dos más trágicos que ha recordado el profesor Antonio Colomer del siglo XX sean las dos guerras mundiales. Y también encontramos posturas contrarias ante conflictos extraeuropeos. Y además, ¿qué ocurre cuando, dirigiéndole nuestra mirada, buscamos esos pretendidos rasgos definitorios de Europa? No encontramos sino desacuerdos, enfrentamientos entre distintos posicionamientos. Por ejemplo, acudiendo a ella, un conjunto importante de pensadores resaltan las raíces cristianas de Europa, el papel singular del cristianismo en la configuración de Europa. Pero frente a estos, otro conjunto no menos significativo rechazan abiertamente la consideración del cristianismo o de la tradición judeocristiana como elemento identitario, principalmente porque observan que, aun existiendo normas que pudieran tener raíces en la tradición cristiana, solo pueden pasar a ser referencia para la identidad colectiva si se muestran secular y racionalmente racionalizables, es decir, si su aceptabilidad no depende de la fe. Y si hablamos además del presente, y a él nos tenemos que referir porque lo que nos interesa es la identidad actual de Europa, estudiosos del tema señalan que la secularización ha llegado al propio interior de la religión, como bien expresan las siguientes palabras de Frédéric Lenoir. Dice Lenoir: hoy, se sientan religiosos o no, la mayoría de los occidentales sitúan al hombre en el centro de todo. Es su felicidad, su libertad, su plenitud, el respeto de sus derechos fundamentales lo que constituye los valores supremos. Incluso los creyentes más fervientes no pensarían en oponer estos principios humanistas a un interés religioso superior. Que se pueda matar o torturar en nombre de Dios o para salvaguardar la unidad de la fe de una comunidad nos parece hoy totalmente inconcebible y escandaloso. Es, por tanto, en este horizonte humanista en el que hay que situar el desarrollo de las búsquedas espirituales contemporáneas y, de una forma más general, de toda creencia religiosa, incluso la más vinculada a un universo tradicional. Utilizando la historia, diferentes pensadores han apelado a distintas tradiciones y elementos. En concreto, es frecuente la referencia al basamento griego, como hemos escuchado también en esta última conferencia, caracterizado por la instauración del logos como pensamiento nuevo que se erige contra el mito, por la instauración de la democracia como forma de gobierno. También se reclama el papel capital del derecho romano, con su racionalización del espacio jurídico y con su entronización del derecho codificado sobre la costumbre. Se hace mención al capitalismo como sistema económico fuertemente unido al liberalismo como ideología, capitalismo que ha impulsado decididamente la idea europea con su tendencia a unificar los mercados y a impulsar la producción. Pero junto a estos elementos fácilmente se encuentran sus contrarios. Europa también ha sido el lecho de irracionalidad, de superstición, de totalitarismos, de comunismos, y además muchos fenómenos que se le atribuyen se han experimentado en otras partes del mundo, no son exclusivos de ella, como recuerda Pérez Herranz. Por ello, no es de extrañar que autores como Giuseppe Cacciatore defiendan que la idea de Europa ha de ser dialéctica para que quepan todos sus elementos. Dice el profesor Cacciatore: pensar Europa filosóficamente hoy no constituye un intento de definición y representación de una identidad cultural con carácter unívoco, y aún menos de una identidad política que por siglos ha sido siempre parcial y que ha estado entretejida con imágenes y prácticas diferentes y plurales. Lo que hay que replantear y recolocar en el centro es su carácter dialéctico,
su continuo saltar y oscilar entre razón y pasiones, lógica e instinto, progreso y decadencia, libertad y totalitarismo, entre el reconocimiento del otro y del diverso como voluntad de apertura a lo nuevo y la reivindicación de una civilización eurocéntrica que objetivamente ha puesto las bases de la modernidad. Sería por ello profundamente equivocado refundar la idea de Europa en un renovado mito de la identidad sin distinciones y de la unidad política de una abstracta unidad europea, cualquiera que sea su presupuesto teórico, sea el de la democracia liberal y universalista o el del fundamentalismo religioso en su raíz cristiano. Este necesario presupuesto metódico y analítico es el que puede ayudarnos a entender que la misma herencia histórica del pensamiento europeo nunca fue ni será única y que ninguna carta de principios constitucionales podrá remontarse a una única raíz cultural, filosófica o religiosa, ya que le pertenecen tanto a la tolerancia ilustrada como los tribunales de la Inquisición, tanto el espíritu de integración democrática universalista como el reagudizarse de los particularismos étnico-raciales y religiosos. Edgar Morin llega a conclusiones parecidas. Este señala que cualquier intento de pensar sobre la identidad cultural de Europa de una forma clara y distintiva está abocado al fracaso. Para Morin no hay nada único en sus orígenes y nada que sea distintivamente exclusivo en el presente. La búsqueda de una identidad cultural europea específica es tarea vana, ya que solo hallaremos aspectos contradictorios. Quizá en la característica que más coincide en la mayoría de los autores es precisamente en aquella de la que ellos suelen ser claros exponentes. Europa es el espacio del cuestionamiento constante, del perseverante rehacer crítico, de la eterna problematización, del diálogo que no cesa. Es el territorio donde parece haberse llevado a rajatabla la máxima socrática de que no merece la pena una vida no sometida a continuo examen. Es el lugar de la polémica, la encarnación del deseo irrefrenable de saberse a sí misma, de ser consciente de lo que ella significa. En palabras del historiador Paul Assart, Europa es el pensamiento que no se contenta nunca, deshace por la noche la tela que ha tejido de día. O como expone Luis Díez del Corral, la característica de Europa es su incapacidad de renunciar, su impotencia para dar por concluida o acabada ninguna investigación. Esos autores que están pensando Europa, que repiensan una y otra vez sobre Europa, son exponentes de lo que sería su esencia. Pero, ¿se puede construir un núcleo de cohesión basado en el constante rehacer crítico? Va a ser sin duda necesaria esa capacidad crítica para pensar la identidad europea, pero si como recurso es básica, no sirve para darle un contenido. Lo que parecen anunciar todas estas reflexiones anteriores es que ningún rasgo aislado, llámese cristianismo, derecho romano, moneda común o capitalismo, es suficiente ni válido por sí mismo para dotar a Europa de identidad. Todos ellos conforman un tejido extraño, compuesto por hilos de diferente color y composición con una trama específica. Y si esto es así, y si es verdad que existe un continuo planteamiento crítico a lo largo de la historia europea, es porque Europa es un espacio donde el pluralismo se alza por doquier. Ella misma es una realidad multicultural. Este pluralismo habrá de ser tenido en cuenta y reconocerse en cualquier intento de crear un proyecto al que pueda acudirse para defender una identidad europea. Porque, y ahora llegamos a una tesis central de nuestra ponencia, dicha identidad como ayuda a la cohesión que propicia un sentimiento de ciudadanía activa y de lealtad hacia la Unión Europea, no es algo ya hecho, dado, no es una realidad persistente. Es algo que va a ser fruto, si es que alguna vez se da, de un proyecto voluntarista, consciente, del que deberíamos responsabilizarnos todos los europeos, y que no debe ser entendido como algo cerrado, sino abierto al cambio y a la evolución, que da el continuo repensar sobre la forma más adecuada de ser y de vivir. Un proyecto y una identidad que debería recoger dos de los principales anhelos del ser humano: justicia social y felicidad individual. No es ilógico, además, que la identidad europea se funda en un proyecto y no en una realidad existente, cuando la propia Unión Europea y todos sus antecedentes cercanos, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea, se han basado también en el fruto de la voluntad de una serie de países por alcanzar ciertos objetivos. No son, por tanto, resultado de ningún acontecimiento natural, de ninguna imposición. Y quizá precisamente ahora convenga más que nunca retomar los deseos de Jean Monnet
una de las almas mater de la CECA, quien en sus memorias subrayaba el fuerte compromiso con la paz, con la búsqueda del bienestar del ser humano que impulsó su proyecto. Ahora, porque como señalaba hace unos años Rubio Llorente, el bien del individuo cada vez pierde más protagonismo y la mirada se dirige hacia el progreso económico y no el de la Unión, el del conjunto de los Estados miembros, sino que cada Estado particular mira ante todo el suyo propio. Ahora, cuando parece, como señala María Fraile, que cualquier opción de futuro tiene que tender a resituar al individuo en el centro de la construcción europea, en el lugar pensado para él cuando se inició el progreso de integración, para lo cual es preciso hacer de la construcción europea una construcción original que genere en los individuos un sentimiento de pertenencia distinto, aunque no enfrentado al de los Estados. Ahora, pues, es el momento en que debemos pensar en darle un contenido preciso a eso que debe constituir la identidad europea, ese conjunto de valores, creencias, prácticas y voluntades que dotan de significatividad el ser europeo. Para que esa nueva ciudadanía europea, introducida en el artículo 17.1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, no se convierta en lo que llama Fraile un ejercicio de cosmética democrática, de relaciones públicas, sino que adquiera la fuerza necesaria para hacer de Europa, mucho más de la Unión Europea, un espacio de convivencia en el que imperen los objetivos de justicia social y de bienestar individual por el que nos podamos sentir orgullosos. Dice María Fraile: la ciudadanía europea ha sido desde el principio un ejercicio de cosmética democrática, de relaciones públicas. Con ella se ha pretendido involucrar a los ciudadanos con una dinámica de legitimación social de la construcción europea iniciada en la década de los 70, que le hiciera cómplices del proceso de integración que tanto interesa a los Estados, porque hoy por hoy contribuye a su desarrollo económico, el de cada uno de ellos. Debemos, por tanto, buscar un proyecto centrado en una serie de valores que permita armonizar el pluralismo con la convivencia entre pueblo y ciudadanos diversos y diferenciados, y siempre teniendo en mente esos dos objetivos esenciales, que son la justicia social y el bienestar del individuo. A mi entender, aquello que puede funcionar de nexo entre los diversos componentes de la Unión Europea son los valores comunes contenidos en la Declaración de los Derechos Humanos, precisamente acusados de occidentales, y un proyecto de vida que los permite desarrollar, el democrático. Una de las lecciones de la historia de Europa, y es que la historia tiene un importante valor si se sabe utilizar, es la construcción progresiva de un conjunto de doctrinas, como las de los derechos humanos, la democracia pluralista, etc., que procuran garantizar el ejercicio responsable de la independencia y dotan a la sociedad de las condiciones para un desarrollo sostenible y armonioso. Cierto es que muchas de ellas no se han llevado con plenitud a la práctica, mas a ello no les resta valor para que sean muy deseables como proyecto de vida. Algunos las calificarán de utópicas, pero hay que recuperar ese sentido del término que apunta a la dialéctica entre la denuncia y el anuncio. Denuncia de situaciones de injusticia, de desprecio hacia el prójimo, crítica del autoritarismo, del dogmatismo, de los intentos manipuladores de las conciencias ajenas. Anuncio de un mundo mejor donde se respete la dignidad humana, donde se cumpla esa ética mínima, como la llama de la Cortina, o esa concesión moral de la justicia para la estructura básica de una sociedad, como la denomina John Rawls. Pienso que es aquí, en esta zona de los valores y las actitudes deseables, donde se puede encontrar ese nexo de unión compartido. Probablemente, como ya he dicho, no como un ente realizado, pero sí como un ideal de vida, como un proyecto social, ya que esa Unión Europea hay que verla como un plan de futuro cara a conseguir una unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa. La unidad de Europa se ha de definir, pues, por un propósito de acción, por una misión: lograr una democracia real, no meramente formal, para toda una población de gran diversidad cultural a través de la puesta en práctica de una serie de valores como libertad, solidaridad, tolerancia, justicia social y de unos derechos, los contenidos en la Declaración de los Derechos Humanos. Pero ¿por qué acudir a esos valores y no a otros? Valores que al mismo tiempo dan lugar a unos derechos que decimos que procuran la dignidad humana. ¿Con qué garantía contamos? En este caso, es conveniente desviarse de la filosofía cartesiana y no recurrir a ninguna idea innata, a ningún gancho trascendental, tal como lo llaman José Antonio Marina y María de la Válgoma en su libro La lucha por la dignidad. Debemos recurrir a nuestra historia empírica, la de la humanidad en su desarrollo. La dignidad humana, con la reivindicación de los derechos que la sostienen, los famosos derechos humanos, es un logro alcanzado por los seres humanos en su afán por una mejor convivencia,
por una felicidad pública, justicia social. Somos nosotros los que hemos detectado empíricamente, históricamente, que son los que mejor garantizan esa humanización, esa convivencia conjunta en paz. Somos nosotros mismos, los hombres y mujeres, los que hemos decidido dotarnos de esa dignidad como medio para asegurarnos una vida humana, una existencia armoniosa. Este ideal de vida es quizá lo que podríamos llamar el espíritu europeo. En esta línea también se pronuncia Walter Schwimmer, antiguo secretario general del Consejo de Europa, quien señala que desde dicho Consejo se define Europa como una comunidad de valores compartidos en un espacio geográfico definido. Decía, nuestra historia es un tejido de interacciones entre diferentes culturas y religiones. La identidad europea procede de la variedad de cada país en el momento en que cada uno toma conciencia de pertenecer a un futuro común. En la realidad concreta, para los Estados miembros del Consejo de Europa, los derechos fundamentales y la democracia parlamentaria son el primer escalón de esta identidad contemporánea, pero a pesar de ser indispensable, esta primera fuente no es suficiente para que cualquier ciudadano se pueda sentir plenamente de su país y europeo. Ese algo que falta sería el reconocimiento de la diversidad cultural. Europa se caracteriza por la sorprendente diversidad y riqueza de culturas nacionales y regionales en un espacio relativamente limitado y por la manera en que se mantiene, se crea y se desenvuelve al respecto. Tanto es así que en la Declaración de Laeken se afirma que Europa es el continente de la libertad, de la solidaridad y, sobre todo, de la diversidad, hecho que implica el respeto de las lenguas, culturas y tradiciones de los otros. La única frontera que establece la Unión Europea es la de la democracia y los derechos humanos, por la cual la Unión está abierta no más a países que respeten valores fundamentales como las elecciones libres, el respeto de las minorías y el Estado de Derecho. La diversidad cultural habría de entenderse como un valor social que nos ofrece un acceso mayor a culturas asociadas a grupos con orígenes distintos del que es propio y que nos abre mayores oportunidades de elecciones vitales, a formas diferentes de enfrentarse al mundo. Bertie Ahern, ex primer ministro irlandés, bajo cuya presidencia se pactó el Tratado Constitucional, afirmaba el 29 de octubre de 2004, día de la firma de la que se pretendió que fuera la primera Constitución Europea, que la nueva Europa reunificada se adentraba en una nueva era para encarnar la estabilidad, la prosperidad, la paz y la justicia en el mundo. Y es que, tal como indicaba Rifkin, si hubiera que resumir lo fundamental de dicha Constitución, habría que citar el compromiso de respetar la diversidad humana, fomentar la inclusión, promover la calidad de vida, perseguir el desarrollo sostenible y construir una paz permanente. Todos estos valores y objetivos, juntos e inscritos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Constitución, representan, decía Rifkin, el tejido de un sueño europeo que nace y el inicio de una conciencia global. ¿Cómo hay que entender entonces la ciudadanía de la Unión Europea? Probablemente, tal como indica Rosales, sería la base de una identidad colectiva común que se apoya en un proyecto político. Esto es, sería una identidad construida. Dice el profesor Rosales, la ciudadanía de la Unión se constituye como fundamento de una identidad colectiva común, superpuesta y en alguna medida integradora, al proveer de derechos y de protección jurídica adicionales. Su alcance es interestatal o supraestatal y, por consiguiente, dado que los países miembros no son sino estados multinacionales, se trata de una ciudadanía supranacional o connacional. La identidad colectiva no funda un proyecto político, como en el caso de las ciudadanías realmente nacionales, sino que es este el que funda una identidad común, que será, por lo tanto, una identidad constructa, formada explícitamente por convención. El proyecto, con pretensión de legitimidad, genera una adhesión política o, como se ha mantenido en contextos análogos, una adhesión constitucional, pues la ciudadanía se sitúa en el nivel de los principios de un orden político. A su vez, esa adhesión contribuye a consolidar la identidad creada. Bueno, comentaba yo al principio de mi intervención que deseaba ir un poco más allá de la mera propuesta del núcleo axiológico que sirviera como aglutinante de los distintos ciudadanos y ciudadanas de la Unión. Y ese más allá consiste en exponer brevemente una teoría de la justicia que podría funcionar como referente para todas las políticas que se desarrollen en los más diversos campos y que a su vez incluye en su seno los valores que recoge la Declaración de los Derechos Humanos y el proyecto de vida democrático.
Esta teoría es la defendida por Martha Nussbaum en obras como Las fronteras de la justicia o Crear capacidades, propuestas para el desarrollo humano, y se inserta dentro de un paradigma teórico en el campo del desarrollo y de las políticas públicas conocido por diversos nombres: enfoque del desarrollo humano, enfoque de las capacidades o enfoque de la capacidad. Dicho paradigma se propone como alternativa al que ha sido y es hegemónico, aquel que se ampara en la idea de que la calidad de vida de un país mejora solo cuando se incrementa su Producto Interior Bruto. Este indicador indiferenciado asigna notas elevadas a países con enormes desigualdades. Naciones en las que un porcentaje considerable de la población no goza de los frutos de la mejora del conjunto de la economía nacional. Dado que los países reaccionan a estas calificaciones públicas que afectan a su reputación internacional, este enfoque los alienta a centrar todo su esfuerzo en el crecimiento económico, sin prestar atención al nivel de vida de sus habitantes más pobres y sin abordar tampoco cuestiones como la salud y la educación, que normalmente no mejoran con el crecimiento económico sin más. Este modelo sigue todavía vigente y se continúa acudiendo a él para reflexionar sobre la situación de las naciones ricas y sobre lo que significa para éstas desarrollarse o mejorar su calidad de vida. Pero donde más se aplica es en los análisis convencionales del rendimiento de los países en vías de desarrollo. Como decía, frente a este modelo se alza el enfoque del desarrollo humano o enfoque de las capacidades, que ha tenido una repercusión creciente en las organizaciones internacionales que tratan y debaten cuestiones relacionadas con el bienestar humano, desde el Banco Mundial hasta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es un paradigma que parte de las preguntas: ¿qué son realmente capaces de hacer y de ser las personas? ¿Qué oportunidades tienen verdaderamente a su disposición para hacer o ser lo que puedan? Esta pregunta es compleja porque la calidad de una vida humana implica múltiples elementos cuya interrelación precisa de un estudio determinado. Lo que se cuestiona, por tanto, es la visión de progreso, palabra tan querida para Europa, de riqueza o de desarrollo que ha ido degenerándose hasta entenderse como incremento del Producto Interior Bruto de un Estado, sea nacional o transnacional como la Unión Europea. La auténtica riqueza o progreso de un país solo puede plantearse centrando la mirada en el bienestar que poseen los individuos concretos de dicho Estado, revisando si existe justicia social, si todos y cada uno de los sujetos gozan de unos mínimos de calidad de vida, si no se limitan a sobrevivir, sino que disfrutan de lo que podríamos llamar una vida decente. No hace falta poner ejemplo ante un público formado por miembros de un país como España, que está a punto de alcanzar la escandalosa y aberrante cifra de 5 millones de parados. En ese paradigma, como pilar central, se halla como fundamento una teoría de la justicia, una teoría que pone énfasis en una lista de las capacidades que parece razonable suponer que componen las condiciones mínimas de una vida digna con carácter universal. La vida misma, la salud física, la integridad corporal, la razón práctica, la adscripción social o afiliación, la relación con la naturaleza y así hasta 10 grandes capacidades. Las capacidades, dice Martha Nussbaum, no son simples habilidades residentes en el interior de una persona, sino que incluyen también las libertades o las oportunidades creadas por la combinación entre esas facultades personales y el entorno político, social o económico. Según declara Nussbaum, la idea intuitiva básica de su enfoque de las capacidades es que debemos partir de una concepción de la dignidad del ser humano y de una vida acorde con esa dignidad. Las capacidades se entienden como requisitos mínimos básicos para una existencia digna y formarían parte de una teoría mínima de la justicia social. Una sociedad que no las garantice a toda su ciudadanía en un nivel mínimo adecuado no llega a ser una sociedad plenamente justa, sea cual sea su grado de opulencia. El reverso de las capacidades sería el funcionamiento, entendido como la realización activa de una más capacidades. Son los productos o materializaciones de unas capacidades. Hay una conexión muy estrecha entre capacidad y libertad. Podríamos decir que capacidad significa oportunidad de seleccionar, libertad de elección. Por usar un ejemplo de Amartya Sen, una persona que pasa hambre y otra que ayuna tienen el mismo funcionamiento en lo que a su nutrición respecta,
pero no disponen de la misma capacidad, pues la que ayuna es capaz de no hacerlo, mientras que la hambrienta no tiene elección. Nussbaum declara su preferencia por situar las capacidades como objetivos políticos y no los funcionamientos en función de su liberalismo político y, por consiguiente, su respeto al pluralismo. Como señala, y creo que con razón, son las capacidades las que garantizan la existencia de un espacio para el ejercicio de la libertad humana. Existe, por ejemplo, una diferencia moral enorme entre una política que promueve la salud y otra que promueve las capacidades en materia de salud. La segunda, y no la primera, es la que verdaderamente respeta la elección de estilo de vida de la persona. Suyas son estas palabras. Esta preferencia por las capacidades está ligada a la cuestión del respeto a una pluralidad de visiones religiosas y laicas de la vida diferentes y, por lo tanto, a la idea de liberalismo político. Para ser correctos, y hay que ser siempre correctos, hay que matizar que Nussbaum indica que en el caso de los niños nos encontraríamos ante una situación distinta. Exigirles ciertas formas de funcionamiento, como por ejemplo la asistencia a la educación obligatoria, es defendible como preludio necesario de la capacidad adulta. Como espero que se esté apreciando, algo que me parece de especial atractivo en esta teoría es el énfasis en la persona como ser individual. Nussbaum predica que las capacidades pertenecen en primer y prioritario lugar a las personas individuales y solo luego, en sentido derivado, a los colectivos. El enfoque propugna un principio según el cual cada persona es un fin en sí misma. Estipula que el objetivo es producir capacidades para todas y cada una de las personas, sin usar a ninguna de ellas como medio para las capacidades de otras ni para las del conjunto. Esto es, ningún individuo se sacrifica por la colectividad. Todos son igualmente valiosos, en tanto todos están dotados de igual dignidad. Asimismo, otro aspecto muy importante cara a la apropiación por Europa es que Nussbaum señala que los países tienen cierto margen para desarrollar esas capacidades de forma diferente en función de sus distintas tradiciones e historias. Es decir, se atiende en todo momento al pluralismo, a la diversidad, y advierte de que a la hora de fijar un umbral mínimo de desarrollo de las capacidades cara a una vida decente, con cierta calidad, siempre será irrenunciable el proceso político de una democracia funcional y operativa. Conviene añadir que para fijar la lista de capacidades, Martha Nussbaum se vale del diálogo intercultural. Esto es, mediante dicho diálogo, contrastando comunidades culturales diferentes, pretende descubrir qué capacidades son valiosas por sí mismas, forma de llegar a un consenso compartido entre personas pertenecientes a tradiciones diversas al estilo de Rawls. Además, en ningún momento esta lista de capacidades se debe tomar como algo cerrado, no sujeto a revisión, sino todo lo contrario, es susceptible de revisiones periódicas y de nuevas incorporaciones. Esta es la razón de que sea requisito bajo esta teoría normativa el mantener vivo el diálogo y el debate entre las diferentes culturas en torno a las capacidades valiosas por sí mismas. Si acogemos esta teoría de la justicia y en general el enfoque de las capacidades como aquello que nos pueda servir de guía a los europeos y europeas, que además recoge nuestra mejor tradición, nuestro más valioso legado a la humanidad, como es la reivindicación de ciertos derechos humanos que consideramos universalizables y que contienen en sí la esencia de la democracia, entonces hemos de ser conscientes de que tenemos el deber de reclamar y apelar a las instituciones políticas para que promuevan la capacitación de los ciudadanos y ciudadanas encaminada a poder gozar de una buena vida humana. Debemos interiorizar que es nuestra obligación denunciar aquellas situaciones en las que determinadas instituciones, sean políticas, económicas o sociales, violan la promoción de tal capacitación y, por tanto, impiden alcanzar la justicia social. Hemos de asumir que somos ciudadanos activos que, conscientes de su dimensión política, estamos impelidos a luchar por garantizar una vida más justa y humana para todas las personas. En primer lugar, en nuestro espacio europeo, pero con miras a su extensión por todo el planeta. Será entonces, y solo entonces, cuando alcancemos un lugar privilegiado en una confederación mundial para la solidaridad y la paz, tal como propone López Pina como uno de los fines hacia los que construir institucionalmente Europa. Únicamente cuando demos ejemplo real, traducido en actos y no en meros discursos teóricos, de que apostamos por una auténtica justicia social,
Europa puede contribuir a la emergencia de ese mundo en el que los hombres puedan vivir dignamente, dotados de reglas que aseguren la paz. La alternativa de que Europa codetermine las reglas internacionales responde al interés de los europeos y de una humanidad necesitada hoy de reglas jurídicas en sus procesos financieros, económicos y políticos para garantizar la libertad. Será también entonces cuando surja el interés, la ilusión por ser ciudadanos europeos. Si el individuo percibe que la Unión Europea protege de modo escrupuloso sus derechos más preciados, los derechos que en definitiva sustentan su propia existencia en condiciones dignas, se sentirá probablemente más vinculado a dicha comunidad que le protege en las cuestiones que determinan realmente su bienestar y estará en condiciones más favorables para apreciar estos derechos reconocidos por ésta y que le definen como ciudadano. Pero como he señalado más arriba, no bastan los discursos teóricos, se requieren acciones. Y eso significa que la apuesta por dicha teoría de la justicia debiera reflejarse en todos los campos: la economía, la ciencia, la educación, las relaciones internacionales, etc. Esto es, como recuerda Elsa González, las instituciones europeas políticas, económicas y sociales deberán tomarse en serio la responsabilidad en la tarea de definir y respetar los valores globales, porque en ellos les va en juego la legitimidad como instituciones y también su continuidad a largo plazo. Federico García Moliner, en un magnífico trabajo denominado Ciencia y Valores, nos advierte, por ejemplo, de la urgencia de una reflexión sobre el desarrollo de la tecnociencia que incluya sus consecuencias para el mundo. Hace hincapié en que la calidad de una sociedad no la dan los conocimientos adquiridos, sino los valores puestos en juego en la adquisición y en el uso de esos conocimientos. Es por ello por lo que debiera ser objeto de nuestra preocupación la constatación actual de que las políticas tecnológicas son principalmente decididas buscando solo la eficacia, pero ignorando las consecuencias sobre los seres humanos en lo que respecta a su bienestar y a su felicidad. Suya es la siguiente advertencia. Toda reflexión sobre la tecnociencia que se limite a los aspectos técnicos y cognitivos, sin incluir dentro de un enfoque holístico una reflexión sobre sus consecuencias para el mundo, es inevitablemente insuficiente. El objetivo de la producción es vender los productos, pero los mercados no surgen espontáneamente. Son creados mediante procesos en los que los países dominantes exportan sus propios valores y acaban imponiéndolos a vastos sectores de la población de los países más débiles. La visión simple es también inadecuada porque no incluye ninguna valoración de los aspectos sociales y no considera si la influencia de la tecnociencia en el bienestar y la forma de vida de la gente es positiva o negativa. García Moliner, galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el 92, destacaba un hecho de una absoluta relevancia, pero como él mismo escribe, suele ser muy poco comentado. Los avances científicos del siglo XIX y primera mitad del XX produjeron en general resultados beneficiosos para la mayoría de la humanidad. Inventos como la luz eléctrica, el teléfono, la radio, las neveras, las fibras sintéticas, los antibióticos, las vacunas o la aspirina, por citar algunos, actuaron en cierto modo de igualadores sociales, porque sus beneficios alcanzaron a la población en general y en ese sentido tendieron a disminuir las diferencias entre ricos y pobres. Pero después la tecnociencia ha ido aumentando esas diferencias a medida que sus objetivos se han ido separando cada vez más de las necesidades de la mayor parte de la gente. Y concluyen, nadie parece haberse planteado la necesidad de debates centrados en este tema, que de hecho constituye un problema importante para todos. Los propios científicos deberíamos empezar por reconocer que nuestra obligación no se reduce a ser competentes en nuestro trabajo. Revisando además diferentes informes de las Naciones Unidas sobre el desarrollo humano, constata que reflejan que los procesos de cambio tecnológicos son decididos de manera totalmente no representativa. Estas decisiones las toman unos pocos, sin la menor consideración por los intereses de la inmensa masa de desheredados del mundo. Los modelos de desarrollo tecnológico no se plantean buscando la disminución de la brecha entre ricos y pobres. Más bien tienen el efecto contrario, tanto dentro de la sociedad propia como en el ámbito universal de la aldea global. Y es precisamente García Moliner el que nos invita a echar una mirada a planteamientos como el de Amartya Sen, profesor en la Universidad de Cambridge, que, como antes nombré, es uno de los principales representantes del enfoque del desarrollo,
porque es una de las personas que ha puesto de manera más firme el tema de los valores en la teoría económica, cuestionando directamente la idea que asocia el bienestar a los medios y bienes materiales si todo ello no sirve a los seres humanos para alcanzar sus propios fines, realizar sus capacidades y ser libres para escoger el género de vida que consideren digna de vivir. En definitiva, la lección que podemos sacar es nuestra obligación como ciudadanía de controlar la dirección de los cambios provocados por la tecnociencia a partir de una reflexión sobre el bien común. Esto es, otorgar esos fines de los que venimos hablando, la justicia social y el bienestar individual, a la política científica. Sirva este ejemplo para extenderlo a otros campos, empezando por el educativo, que desde luego requiere una profunda transformación. Pero si no he elegido poner ejemplos de este ámbito, es porque, desvelada mi pasión por el mundo educativo, corre el riesgo de alargarme demasiado al exponer todo lo que actualmente choca directamente con esos objetivos anhelados. Cambiando un poco de tercio, hay un tema en el que deseo hacer un poco más de hincapié. Mi defensa de la teoría de la justicia de Nussbaum tiene mucho que ver con el respeto que en ella encuentro a la diversidad cultural, que, como ya señalé, es una de las características esenciales que se hallan en la Unión Europea. Diversidad producida tanto por las diferentes naciones que integran la Unión como por el volumen importante de inmigrantes que contiene. Al respecto, me gustaría indicar que me parece esencial respetar las diferencias culturales de cada uno siempre que cumplan una ética mínima contenida en la Declaración de los Derechos Humanos y, por tanto, en la teoría de la justicia expuesta. Como afirma Rodríguez Abascal, el reconocimiento del mismo rango a todos los ciudadanos exige ese respeto por sus ideas y formas de vida, siempre que se trate de diferencias culturales que no causen daño alguno a menores o adultos que no hayan dado su consentimiento. No exijan un apoyo extraordinario de sus instituciones públicas, no supongan excepciones a reglas de obligado cumplimiento para el resto de la población y no entren en contradicción con los valores democráticos del país de acogida en el caso de referirnos a inmigrantes. No es suficiente el reconocimiento jurídico de los derechos de participación política para que un ciudadano sienta que se le considera un participante legítimo en el proceso de adopción de decisiones colectivas y se anime a hacer oír su voz y a hacer valer su voto en el foro público. No basta con que esos derechos estén reconocidos en la Constitución y las leyes. Prácticas sociales de segregación, discriminación y presión, junto a medidas políticas que las refuercen, pueden excluir de facto a quienes las leyes incluyen de iure. El sentimiento de desprecio, de ser relegado a una categoría inferior al resto de la ciudadanía, puede hacer que un grupo social no se implique y comprometa en las tareas políticas de la sociedad en que vive. Dice Mercedes Bartolomé, la discriminación de rango o estatus comienza dilatando excesivamente el tiempo requerido para adquirir la ciudadanía o negándola por completo, es decir, excluyendo al inmigrante del demos, y continúa si los medios de comunicación, las instituciones y los demás ciudadanos siguen refiriéndose a ellos como inmigrantes cuando ya han adquirido la condición de ciudadanos. La falta de reconocimiento público de la igualdad de rango lleva a prácticas sociales de desdén y menosprecio en el trato cotidiano y causan en el discriminado una inevitable sensación de desarraigo y con frecuencia también de desapego respecto de la sociedad y del régimen político en que vive. A mi parecer, dada la diversidad cultural patente en nuestras sociedades contemporáneas y precisamente a partir del respeto de los pilares de la democracia, como el principio de igualdad, la libertad y la justicia social, hay que abogar por un concepto de ciudadanía que sirva de vínculo de unión entre grupos sociales diversos, una ciudadanía compleja y pluralista capaz de tolerar, respetar o integrar las diferentes culturas de una comunidad política, de tal modo que sus miembros puedan sentirse ciudadanos de primera. Una ciudadanía que podrá ser calificada de intercultural, porque tiene un compromiso intelectual y emocional hacia la unión de todas las personas, pero a la vez acepta y aprecia las diferencias que encuentra en la gente de diferentes culturas. Tiene un compromiso por combatir el racismo y todas las formas de prejuicio y discriminación, por el desarrollo de un apropiado conocimiento de actitudes y de habilidades de acción social. Como me anuncian que tengo unos 10 minutos, yo ahora también iba a dedicar un tiempo a un poco la propuesta de Habermas. Ya de todas formas he hablado de ella anteriormente en su conferencia, un poco esa apuesta por ese patriotismo constitucional y esa federación, nuestro ponente anterior. Así que yo en este caso voy a saltármela, porque también él, sin embargo, se encuentra muy disgustado con cómo se está construyendo Europa y tampoco
Tampoco le ha dejado satisfecho el Tratado de Lisboa, pero bueno, eso lo voy un poco a saltar y voy también ya a ir terminando precisamente para ajustarme al tiempo. Solamente apuntaré que había otra cuestión pendiente en el tema de la Unión Europea, que era el equilibrio o armonía que pueda existir entre la nueva ciudadanía supranacional o posnacional y las diferentes identidades nacionales. Al respecto, Fernández García insiste en la necesidad de compatibilizar la idea de Europa, identificada con ciertos intereses comunes, entre los que señala las instituciones de la democracia liberal, la economía de mercado y un cuidadoso respeto por los derechos y libertades fundamentales, con la existencia y permanencia de los Estados nacionales europeos. En su opinión, es irresponsable y superficial el desprecio manifestado frecuentemente en relación con el Estado nacional, aspecto en el que coincide con pensadores como Dahrendorf, Furet o Geremet, que han escrito en esta línea en el libro editado por Lucio Caracciolo, La democracia en Europa. Al respecto dice Geremet, Europa no se puede construir contra el Estado nacional. Europa debe respetar el sentimiento nacional de cada pueblo. No puede prescindir de la idea de nación, del Estado nacional. Y en una línea parecida, Javier Echeverría señala la opción de un federalismo plurinacional complejo como apuesta a corto plazo para la Unión Europea, en el que se integraran los diversos nacionalismos democráticos. Coincido con él y, por consiguiente, hay que ser consciente que ello nos obligará a afrontar muchas veces situaciones complejas, donde ambos sentimientos, lealtad a la patria y lealtad a Europa, puedan ser percibidos por el sujeto como antagónicos. Y ya sí que voy finalizando. Llego al final de mi ponencia esperando cuanto menos haber suscitado inquietudes, haber dado material para reflexionar, principal tarea tanto del educador como del filósofo. Comencé citando a Monnet y su ansia de paz para Europa y termino hablando de paz, de una paz positiva que se relaciona con la creación de la justicia social como satisfacción de las necesidades humanas básicas, que tiene que ver con el desarrollo de capacidades humanas que permitan cubrir dichas necesidades. Una paz imperfecta, entendida no en sentido negativo, sino dinámico, en cuanto que siempre podremos perfeccionarla. Esa debería ser la gran apuesta de Europa, de la ciudadanía europea. Ojalá se cumpla ese sueño que formuló Peter Leprecht, secretario general adjunto del Consejo de Europa, en su discurso de 1996, en el que esbozaba varios puntos de la nueva visión de Europa. Él decía, si ha de ser una construcción sólida y duradera, Europa debe ser ante todo una comunidad de valores compartidos, tales como una cierta concesión del hombre, de su dignidad inalienable, de los derechos fundamentales y del lugar de cada individuo en la sociedad. Tendrá también como referencia la democracia pluralista, la supremacía de la ley. Estos valores compartidos deben constituir una característica de la sociedad europea, de la construcción europea y de la acción europea en el ámbito mundial. Si esto se lograra, Europa sería más democrática, más cercana a sus ciudadanos y constituiría un marco donde las personas puedan ser y actuar como ciudadanos y ejercitar sus actitudes cívicas en el ámbito municipal, regional, estatal o europeo. Europa debería liberarse de los grilletes de la ideología paneconómica, ese nuevo determinismo, y reducir su déficit de democracia, solidaridad y justicia. Europa debe dar significado y contenido a su libertad. Debe ser una libertad responsable. Europa debe ser solidaria. Europa debe ser a la vez unida y plural. Hay que construir una Europa multicultural y tolerante que perciba la diversidad como algo inmensamente enriquecedor. Y finalmente sueño con una Europa que haga soñar a la gente hacia la cual los ciudadanos puedan tener debidamente un sentimiento de pertenencia y en la que tengan una auténtica oportunidad de participar. Pues ahí termino. En nuestras manos está, porque es el esfuerzo humano el que determina cómo es y cómo cambia el mundo. Un esfuerzo voluntarioso, ojalá, por alcanzar la paz. Muchas gracias. Abrimos ahora el turno de preguntas. No se anima nadie, venga, como decía antes Antonio, por allí tenemos una. ¿Cree usted que es compatible crear Europa
si potenciamos los estados nacionales, por ejemplo, actualmente nosotros con la marca España? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que ir armonizando, es decir, yo creo que lo que no se puede hacer es olvidar todo nuestro pasado como Estado nacional y que también tenemos unas características propias. Es decir, yo pienso que no es imposible ni incompatible que por una parte nosotros, bueno, pues tengamos unas ciertas características culturales que nos definen y además eso es irrenunciable. Y por otra parte, que sí que apostemos por Europa, como he intentado un poco presentar a lo largo de mi ponencia, como ese espacio donde realmente se muestre que hay una serie de valores, una serie de ideales que tienen que ser respetados, centrados sobre todo en esos derechos humanos y en ese proyecto de vida que sería el democrático. O sea, la marca España, mientras eso realmente no signifique nada que choque con esa declaración de los derechos humanos, no tiene por qué ser malo el que realmente poseamos ciertas peculiaridades que puedan hacer atractivo el, por ejemplo, visitar España, el conocerla, el empaparse un poco también de la vida nacional. Otra cosa es que realmente en estos momentos podemos estar orgullosos a lo mejor de las políticas que se están desarrollando en España en sus diversos ámbitos. Y es otra cosa distinta y que precisamente eso pudiera ser lo que se viera como marca España, que no creo que sea así, pero bueno, esa es mi opinión. Me ha parecido muy interesante toda su conferencia y he lamentado que haya tenido que saltar algún epígrafe. Precisamente quería escuchar su reflexión, aunque sea muy brevemente, sobre un aspecto que no ha abordado, como es el déficit de legitimidad de las instituciones y el creciente distanciamiento de la ciudadanía. Bueno, muchas gracias. Precisamente es que esa es la parte que me he tenido que saltar porque ya estaban con el papelito. Habermas precisamente apunta a eso, a que realmente la ciudadanía se va sintiendo cada vez más lejana de esas instituciones donde parece que su parecer no cuenta o cuenta muy poco. Y de hecho, bueno, pues ese Parlamento Europeo que ahora, bueno, que ha explicado también el profesor, también que ha dado la potencia, se ha ido aumentando un poco también el poder que tiene con respecto precisamente a lo que anteriormente tenía. Vamos a ver, normalmente hay una línea que también él ha señalado que pide mucho más, o sea, un Parlamento mucho más real, incluso como una especie de partidos políticos europeos. Habermas precisamente va en esa línea, de que realmente se haga oír la voz de la ciudadanía. Y entonces, bueno, lo que va planteando serían como una especie de estrategias para eso que se consiguiera. Entre otras cosas, por ejemplo, que tuviéramos mucha más información de aquello que se está decidiendo en el Parlamento Europeo y no solo de lo que se está decidiendo y de las decisiones alcanzadas como tal, sino de todas las alternativas que, por ejemplo, se podrían haber presentado y que se han desechado. Y no solo eso, o sea, sería como un primer paso. De hecho, por ahí va un poco, ya digo, la parte que me he tenido que saltar, sino que hablaba como de diferentes niveles en los que se tendría que ir avanzando hasta que al final, y precisamente ahí incluso podrían contribuir todo ese avance, las nuevas tecnologías, se escuchara mucho más esa voz de la ciudadanía, quizá que, bueno, que ahora empiezan a aparecer esos foros en ese espacio 2.0, en esa red 2.0, para que al final eso tuviera fuerza y pudiera realmente debatirse en Europa los temas realmente reales. Es decir, realmente yo creo que él va apostando por dar cada vez mayor protagonismo a la sociedad civil, que por ahí va la línea también un poco de mi ponencia, es decir, vamos a recuperar el papel del individuo, del ciudadano, y que no se sienta que en el fondo pues son todos acuerdos intergubernamentales, que es lo que se ha presentado anteriormente, acuerdos, bueno, pues entre esos primeros ministros, entre esas figuras que están en ese momento a la cabeza de los diferentes Estados miembros. Claro, eso es lo que falta. Y por eso yo antes, cuando también hice mi pregunta al final de la anterior ponencia, iba por ahí, porque no veo, realmente no lo veo, no lo siento, y además yo me ocupo sobre todo, aparte de esto que es mi otra gran pasión, la filosofía política, del terreno educativo. Yo creo que en el fondo no se ve un verdadero interés, unas políticas, por ejemplo, reales, de animar a que la ciudadanía vaya asumiendo ese papel protagonista, y ya no digo solo en ese campo, digamos, que sería la Unión Europea, sino incluso en el campo que nosotros tenemos a nivel nacional o podemos ir descendiendo, ¿no?, municipal. Es decir, yo creo que todavía sigue predominando mucho el modelo de ciudadano como cliente, el modelo de ciudadano consumista, que de hecho, bueno, pues evidentemente va en relación con uno interese a lo que sirve, y apuesta por un modelo determinado. De todas formas, esto, por eso ahí ella, bueno, aquí Marta, cuando me ha presentado, ponía un poco en ese título el de utopía, porque claro, esto sería lo ideal, pero desde luego todavía nos queda un camino muy largo que recorrer.
Lo que pasa es que también creo que tenemos cada vez que asumir esa dimensión política que tenemos, ver que nosotros podemos ir haciendo cosas, porque yo creo que a veces lo que también está causado, que también sirve a ciertos fines, pues interesa que nos sintamos como completamente impotentes, que no nos queda absolutamente nada que hacer. Bueno, como esa máxima que se dice, vamos a pensar globalmente, pero vamos a actuar localmente. ¿Qué podemos ir haciendo uno a uno? Por ejemplo, a mí, ya digo, me ha parecido muy interesante y realmente yo reconozco que la desconocía, ese nuevo reglamento que ha hablado de iniciativa, un poco del ciudadano. Claro, es un primer paso de decir, bueno, nos interesa que se debatan este tipo de cuestiones, pero claro, a mí a veces también me gustaría como que mis propios argumentos se pudieran escuchar de alguna manera. Y es a veces el planteamiento que se discute cuando, por ejemplo, se habla mucho ahora de un concepto que es el de teledemocracia, de decir, bueno, ¿hasta qué punto esas nuevas tecnologías? Dice, bueno, realmente de poco interesa si al final lo que tú puedes pulsar un botón y pulsar sí o no, porque lo interesante es el debate, el diálogo. Yo puedo estar en una posición, pero el otro me convence gracias a su argumento, y esa es la esencia también de la democracia. Pero sí, por ahí va la cosa, de ese déficit de legitimidad que están sufriendo cada vez más la institución europea y de que creo que lo que hay que buscar son mecanismos, estrategias, para que recuperemos el papel que parece que, por lo menos en ese sueño, que parece que estaba ahí en ese inicio de la comunidad, pues se cumpla, de que el individuo realmente sea ciudadano y, bueno, no un ciudadano porque aparece en el papel, que es lo que a veces sentimos que tenemos, está reconocida la ciudadanía europea porque nos lo encontremos en el Tratado Constitutivo del 92, sino porque yo me siento que tengo cierto poder para que mi voz se oiga, en esas cuestiones que me interesan. Gracias.